Hola, un saludo. Gracias por la invitación. Estimado Decio, estábamos planteando, esta entrevista como para mirar qué es lo que pasa al interior de las instituciones del Estado. Hace semanas pasadas tuvimos una destitución acompañada por la presencia policial, algo que se repite a veces en el país, del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, en cambio, vamos a la Asamblea Nacional y hay disputas entre bandos. Aparentemente, la presidenta de la Asamblea habla hasta de conspiración. ¿Qué está pasando en la institucionalidad del país? Bueno, yo creo que no es nuevo lo que estamos asistiendo, ¿no? Quiero decir, la toma de las instituciones es una forma de hacer política a nivel nacional. Es decir, esto es una cosa desde hace muchos años. Es decir, tuvo algún momento de estabilidad durante un periodo determinado, es decir, consecuencia de cómo se dieron las mayorías o una nueva mayoría social, es decir, eso ya desapareció y, digamos, volvemos un poco a las andadas, si me permites la expresión coloquial, ¿no? Entonces, Tenemos ahí una pequeña falla de origen yo con... con Sí, Decio, teníamos una pequeña interrupción nada más en tu conexión de internet. Regresamos, te seguimos escuchando. Sí, ¿se me escucha ahora? Sí, ahí Sí. está. Sí, decía, perdón, que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una institución que tenía un sentido estricto, un espíritu constitucional, es decir, que tenía que ver con las lógicas de participación de la ciudadanía, digamos, en las vedurías, en la fiscalización de la toma de decisiones, incluso en la propia toma de decisiones. Esto tenía que ver con lógicas que tenían que ver con, digamos, esencias de lo que se avanzó en la Constitución del 2008, es decir, que estaban vinculadas con lógicas participativas y de democracia directa, algunas aproximaciones a eso, pero realmente la institución, el Consejo de Participación, es una institución fallida, y lo digo honestamente, es decir, desde el primer momento en que nació fue cooptada por intereses políticos. Eso, digamos, fue así durante todo el régimen del correísmo, esos 10 años, es decir, la institución no fue una expresión ciudadana o de las estructuras sociales del tejido social organizado, sino que fue, digamos, un órgano de decisión vinculado a las decisiones que tomaba el Ejecutivo, es decir, en sus competencias que tienen que ver con el nombramiento de cargos de organismos de control, es decir, se levantó un brazo de madera, es decir, con los nombres que venían desde el sillón presidencial de Carondelet, hablemos claro, quiero decir, y ahora a lo que hemos asistido en este momento es que el gobierno de Guillermo Lasso repite nuevamente, es decir, las mismas formas de hacer que anteriormente. Intenta tomarse esta institución, cooptar esa institución nuevamente, es decir, y la coopta de la forma que ustedes bien han descrito, compañeros. Quiero decirte que, digamos, a través de digamos, un cerco de los cuerpos represivos del Estado, es decir, sobre el propio edificio, lo cual ya de por sí es escenográficamente bastante llamativo, ¿no? Es decir, creo que hemos asistido a eso digamos, en el Consejo de Participación. Es una institución realmente, como digo, es decir, que nunca ha terminado de cumplir la esencia del espíritu constitucional que la acompañaba, y hoy, es decir, digamos, la respuesta a la toma del Consejo de Participación por parte del Ejecutivo, es decir, que ha sido bastante vergonzosa, el cambio de mayorías a través de una de las consejeras, que se llama Iber Estupiñán, es decir, y cómo han actuado, es decir, para conformar esa nueva mayoría, digamos, con algunos representantes de dudosa reputación. Estoy hablando de la María Fernández Rivadeneira y de algunos de estos personajes, es decir, en sus formas de actuar, digamos, que son los que se han instalado aquí. Ha tenido una respuesta en la Asamblea Nacional, y hablemos claro, es una respuesta política por parte de otros sectores que en un momento determinado intentan conformar esta comisión ad hoc, es decir, para evaluar acciones que además derivan de aquí, una de ellas, digamos, de dudosa ética por parte del CAL, ¿sí? Y voy a decir esto concretamente, es decir, lo que estamos asistiendo en la Asamblea es un cuestionamiento al CAL, es decir, por dos decisiones concretas o dos actuaciones concretas. Una de ellas específicamente tiene que ver con el Consejo de Participación y es el orden de prelatura, es decir, que tiene que ver con los juicios a los consejeros políticos. Sí, se aprobó el juicio político a 4 consejeros y después se aprobó un segundo juicio político a los 7 consejeros, ¿no? Uno puede estar más de acuerdo, lo digo con toda honestidad, es decir, que se juzgan a los 7 consejeros, es decir, porque ha habido una dejación de funciones brutal en el Consejo de Participación desde mi punto de vista, pero el orden de prelación fue 4 y después 7, y eso se intentó cambiar por el CAL, y eso evidentemente es lo que ha
digamos, abierto la espita, y aquí termino, digamos, de lo que es el nuevo escenario que tenemos ahora mismo, que es esta conformación de una comisión ad hoc, es decir, que de alguna forma evaluaría, digamos, la actuación del CAL y de la propia presidenta de la Asamblea. En el caso de la Asamblea Nacional, se advertía al inicio, en la conformación de los bloques de quienes llegaron a la Asamblea Nacional, que el presidente de la República no tenía mayoría. Finalmente, las negociaciones para llegar justamente a la conformación de las comisiones, a establecer quién es la presidenta de la Asamblea Nacional, le da una fortaleza para gobernar y establecer cuáles serán las siguientes acciones que hemos visto en los meses pasados del presidente de la República. ¿Por qué esta reconfiguración o esta nueva disputa para avanzar en la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que cabe indicar que el gobierno ha conformado, digamos, una lógica de alianzas en la Asamblea Nacional. Yo creo que había un presidente, digamos, en el siglo pasado, en los años 70, 80, 90, es decir, que fue presidente de Italia en varias ocasiones, un anciano que se llamaba Sandro Pertini, que decía una frase muy significativa que venía a decir algo así como que el poder, perdónenme, no desgasta. Lo que desgasta es no tener el poder, ¿no? Es decir, yo creo que hemos asistido a eso, es decir, cuando se hablaba de gobierno débil, que el gobierno de Guillermo Lasso iba a ser un gobierno débil y que por lo tanto había que apoyar una cosa, por parte de los sectores más alternativos, había que apoyar una cosa de este tipo, es decir, porque era mejor que la mano dura al correísmo, etcétera. Bueno, pues aquí está la plasmación de toda esta tesis, ¿no? Es decir, de alguna forma me da la sensación de lo que estamos asistiendo es un gobierno que se empoderando, es decir, con los resortes y con los mecanismos de poder que te da el Estado, es decir, ha conseguido conformar lógicas de cierta estabilidad, ¿sí? Y cuando digo cierta estabilidad pongo esto entre comillas, es decir, pero de cierta estabilidad, y eso le ha permitido incluso a un gobierno que tenía bloque legislativo tener a hoy una mayoría en la Asamblea, bueno, que ahora parece que está cuestionada, ¿no?, con esta nueva mayoría de la que hablan, y si quieres la podemos analizar, pero que de alguna forma ha tenido el mecanismo como para sobrevivir durante este tiempo y podría aguantar más. De hecho, yo personalmente soy de los que piensa que va a aguantar más, ¿no? Y en este sentido, digo con toda honestidad, digamos, se ha conformado una alianza con un sector del Pachacuti, es decir, que es la que encabeza en la Asamblea Nacional Llori y la que encabeza políticamente Marlon Santi, hablemos claro, es decir, y digamos con sectores muy concretos, es decir, que es de la IDE, es decir, y con algunos otros sectores independientes, digamos, dentro de la Asamblea Nacional. Y eso le ha dado cierta estabilidad hasta el momento. Hoy estamos asistiendo a la conformación de lo que podría ser una nueva mayoría. Habría que ver si eso es así, es decir, es especulativo esto, pero sí es verdad que hay 47 curules, es decir, que le corresponden a la Revolución Ciudadana, hay otros 14 que le corresponden al Partido Social Cristiano, esos son 61, más 10, digamos, de los disidentes, estos llamados rebeldes del Pachacuti, que creo que son la gente que mantiene cierta lógica, ¿no?, es decir, ideológica, con lo que han sido las esencias fundacionales del Pachacuti, es decir, estarían en 71. Teniendo en cuenta que la Asamblea necesita 70 votos, es decir, en plenaria, es decir, para llevar adelante la fiscalización de todo lo que es esto del CAL y el ejercicio de la propia presidenta de la Asamblea Nacional, estaríamos hablando de que existiría una mayoría en este momento, parecería existir una mayoría, digamos, que podría facilitar esa situación. Sí, a esto habría que sumar dos o tres descarrilados de la idea de última hora y algún independiente más que a caballo ganador se sumaría a una jugada. Estas características podría ser que estuviésemos asistiendo a un nuevo escenario de composición en la Asamblea Nacional. Habrá que ver hasta dónde da esto de sí. Claro, y a lo que iba es... ¿Cómo nos puede no parecer tan extraño estos movimientos legislativos cuando también podrían ser parte de la vida de este espacio institucional, la representatividad, el tema de las disputas políticas, porque nos habíamos habituado a tener aplanadoras políticas, a establecer una visión única, y estas negociaciones, cuán normales son en un legislativo, en un Congreso Nacional, en la democracia de los países? Bueno, que iniciativa legislativa, es decir, no cumpla con el marco legislativo, es decir, con la norma, es decir, de procedimiento de sus competencias, sí es una cosa anómala, ¿no?, digamos.
¿no? Es decir, eso hay que decirlo claramente y esa es la acusación que se le hace sobre el CAL, ¿no? Entonces, en este sentido, yo sí creo que, digamos, ahí no estamos ante un elemento normal. Y hay que decir también de que tampoco estamos ante un elemento utilizado, aunque esto está en las normativas legislativas, en la normativa de la función legislativa, sí es cierto de que estamos ante un escenario nuevo. Y digo esto porque hay que recordar que ya se destituyó un presidente de la Asamblea Nacional, que se llamaba José Serrano, ¿no? Pepe Serrano, ¿no? Y no hizo falta montar ninguna comisión ad hoc, ni hizo falta montar nada de esto. Es decir, había una mayoría en la Asamblea, es decir, en plenaria, es decir, que decidió, digamos, que el presidente de la Asamblea dejase sus funciones como presidente y mantuviese su cargo, digamos, como legislador, que es un poco lo que podría pasar, es decir, en un hipotético escenario con Guadalupe Llori. Dicho esto, quiero decir que ¿por qué no hizo falta una comisión? Es decir, claro, aquí uno cuando visualiza cómo se las juegan en la Asamblea Nacional, cómo se la juega la casta política ecuatoriana, uno piensa que quizás hoy lo que se está negociando más bien no es la destitución de Llori, sino más bien, es decir, cargos en puestos o en funciones que tienen que ver con los organismos. Y digo esto claramente, es decir, porque de alguna forma lo que está en la disputa ahí, por un lado hay una disputa, una configuración, una nueva configuración de fuerzas por parte del Ejecutivo, que tendría que ver con, digamos, control y justicia, donde está la Fiscalía General del Estado, que claramente opera políticamente en este país, hablemos claro, ¿no? En este momento, es decir, y por otro lado, la Contraloría General del Estado, que es uno de los espacios, el protagonista de los organismos en disputa, ¿no? En este momento, es decir, el nombramiento del nuevo Contralor, todo el mundo está interesado en el nombramiento del Contralor, ¿no? El correísmo por los expedientes que tiene ahí. El gobierno porque es la forma de evitar posteriormente fiscalizados por la propia Contraloría, etcétera. Es decir, también la Corte Nacional de Justicia y también el Consejo de la Judicatura, con la reciente dimisión de la Maldonado ahí. Es decir, y por el parte de la Justicia Constitucional y Control Social está el Consejo de Participación y la Corte Constitucional con esta nueva conformación que surge ahora después del sorteo, ¿no? Y la salida de 3 jueces, 2 de ellos especialmente referenciales desde mi punto de vista, ¿no? En este sentido, me parece que, o sea, eso es a lo que está jugando el Ejecutivo y, digamos, hay una nueva reconfiguración de fuerzas en la oposición que intenta conformar esa nueva mayoría en la Asamblea, es decir, intenta disputar la presidencia de la Asamblea, incluso, si es que eso es factible. Por otro lado, estaría, digamos, la recomposición de un nuevo CAL o un CAL paralelo, la recomposición de las comisiones, que podría ser un escenario, es decir, que saliese de ahí, y está detrás de esto, evidentemente, determinados proyectos de ley, presión al Ejecutivo y, evidentemente, los juicios políticos que están en marcha. Entonces, dicho esto, ese es el escenario de disputa en este momento, ¿no? Y me parece que es importante entender el escenario de disputa porque los demás son, me van a permitir la expresión, son legulayes, ¿no? O sea, son operaciones que se enmarcan dentro de lo que es el juego, digamos, de ajedrez normativo. Es decir, pero lo que está de fondo en esto es, digamos, el intento de que el gobierno nacional al final no termine su mandato, hablemos claro, quiero decirte, es un gobierno que se va a desgastar mucho con la aplicación de la política fondo monetarista que tiene que aplicar este año. Hay una recomposición de fuerzas y, digamos, hay alianzas coyunturales. Y eso en democracia no es tan malo, es decir, sería normal, es decir, si viviésemos en un país democrático, institucionalizado, etcétera. Pero hay, digamos, alianzas coyunturales. Yo creo que la alianza de los disidentes del Pachacuti, por llamarlo de alguna forma, el acuerdo de los disidentes de Pachacuti, es decir, con un sector de los socialcristianos, pues difícilmente es entendible desde la filosofía política, es más bien alianzas coyunturales en base a condiciones o circunstancias muy determinadas. Ahora, el día jueves, en el marco de lo que tú mencionas, Decio, el día jueves asistimos a ver esta negociación de la Asamblea en lo que fue la ley de interrupción del aborto en casos de violación. Vimos cómo hasta último momento varios congresistas, estuvieron esperando para dar su voto, otros en cambio que en primera instancia se abstuvieron y luego vimos esta negociación. ¿Qué se puede esperar de esta asamblea que están negociando? ¿Qué es en el fondo lo que están negociando? ¿Y tiene la capacidad finalmente de negociar por sí mismos los propios asambleístas? O es decir, ¿qué agendas tienen?
Los asambleístas tienen en la mayoría de los casos agendas propias, y voy a decir que incluso los cuerpos más estructurados de la Asamblea Nacional, me refiero a los que tienen, digamos, mayor organicidad, en este caso, y voy a hablar así con nombres propios, es decir, la bancada de la Revolución Ciudadana, incluso tienen sus propias agendas, ¿no? Los asambleístas. Les digo porque son los más orgánicos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Por lo menos esa es la sensación que da para fuera. Pero, digamos, los asambleístas tienen agenda. Sabemos, claro, quiero decir que los asambleístas tienen, es decir, un montón de intereses en sus respectivas provincias, es decir, vinculados a puestos, a, digamos, lógicas que tienen que ver con las estructuras de poder. Sí, entonces, en este sentido, digamos, gran parte de las cosas que se ventilan en la Asamblea Nacional, y lamento ser así de crudo en esto que digo, es decir, pero están vinculados con intereses personales y no con intereses políticos ni partidistas, mucho menos los intereses que le interesan a los ciudadanos, ¿no? Es decir, esa es la desconexión de la política existente en el Ecuador en este momento, donde la sociedad, no solamente en el Ecuador, en más países, pero donde la sociedad camina por un lado y la política camina por otro. Es decir, y realmente los políticos hablan de cosas que a los ciudadanos no les interesa absolutamente nada, y a los ciudadanos les interesan cosas que de los políticos no discuten porque no están en sus agendas. Decio, y justamente esto, ¿cómo afecta a la credibilidad con la que llegan ciertos espacios, digamos claramente, Pachacuti, por ejemplo, luego de las movilizaciones y del estallido de octubre de 2019, todo este acumulado de inconformidad frente a la política, a la implementación del gobierno del expresidente Lenín Moreno, estos otros sectores, por ejemplo, también la izquierda democrática, con estas expectativas de con su candidato presidencial, pero que ahora finalmente también esas disputas internas generaron este fraccionamiento de la izquierda democrática. ¿Cómo afecta ya hacia, por ejemplo, las siguientes elecciones que están a la vuelta de la esquina? ¿Cómo se están repensando los partidos o están actuando sobre el día y van a tener que arrastrar todo lo que está pasando ahorita en la Asamblea Nacional? Bien, esa es la pregunta del millón, compañero. Quiero decir, lo digo honestamente, es compleja, ¿no? Es decir, las respuestas son muy subjetivas, ¿no? Voy a dar la mía y quiero que se entienda que es subjetiva, ¿no? O sea, es mi opinión personal. Yo creo que el país vive el grave riesgo de que podamos asistir en procesos electorales como el de Quito, por ejemplo, estoy pensando en las seccionales, que es lo más cercano que hay en un proceso electoral, a la aparición de fenómenos digamos, filofascistas. Lo digo así de claro. Quiero decir, candidatos que estén hablando de armas, es decir, que estén hablando de que los inmigrantes no deben estar aquí, es decir, cosas de esa naturaleza, es decir, que son los fundamentos, digamos, que te da las pérdidas cuando un país pierde, digamos, el sentido, la identidad, el orgullo, que es un poco lo que le está pasando a Quito, es decir, consecuencia de todo este desmadre, es decir, que existe en el municipio desde hace ya unos años, ¿no? Creo que ese factor de riesgo existe, y ese factor de riesgo existe también a nivel nacional. Habrá que ver, el 25 está más lejos, si es que realmente las elecciones son el 25, yo creo que existe la posibilidad de que las elecciones sean antes, lo digo con toda honestidad, pero si es que fuesen en el 25 todavía falta por recorrer, pero sí creo que el gobierno de Guillermo Lasso tiene muchas posibilidades de llegar muy agotado a final de este año. ¿Sí? Es decir, me parece que las condiciones estamos hablando de que tienen la obligación impuesta desde una agenda foránea, extranjera, es decir, digamos que intervenir sobre el IES, 3 millones de afiliados, 1 millón de ellos en la provincia de Pichincha. Tienen la necesidad o la obligación de flexibilizar el mercado laboral. Pese a que tengamos un mercado laboral como el que tenemos, es decir, tan precario, eso significa que hay un montón hay, digamos, muchos ecuatorianos, millones de ecuatorianos que se van a ver afectados por eso. Ya estamos pagando los impuestos, digamos, en una lógica fiscal, de presión fiscal absolutamente inequitativa. Es decir, la clase media paga sustancialmente más, es decir, que los sectores de las élites ecuatorianas como carga fiscal. Estamos como 18 contra 5%, una cosa así, ¿no? Es decir, quiero decir, el desequilibrio es tan grande, es decir, consecuencia de la agenda neoliberal del gobierno, que yo creo que esto pasa factura. Entonces, es verdad que no estamos en un momento de movilizaciones, es verdad que la pandemia, es decir, intervino, digamos, de una forma estructural en lo que era lo que parecía que iba a ser la hoja de ruta de lo que había pasado en octubre, y del desencuentro y del malestar ciudadano, etcétera. Es decir, es verdad que la pandemia ayudó políticamente a mantener a Lenín Moreno en el gobierno y que hoy tengamos un gobierno así, pero también lo digo honestamente, me parece que eso tiene un límite.
y yo creo sinceramente de que el gobierno va a llegar muy agotado a fin de año, o por lo menos existen muchas posibilidades de que eso sea así, y habrá una reconfiguración, digamos, en el escenario político nacional. Yo creo que la coyuntura actual digamos, va a dibujar, o sea, lo que vivimos en las últimas elecciones se va a redibujar, digamos, nuevamente de una forma diferente en el país. Yo creo que una bancada de las características como la que ha tenido el Pachacuti en la Asamblea Nacional es flor de un día, y creo, sinceramente, que una bancada como la que ha tenido la IDE, si sigue haciendo las cosas como las está haciendo, también es flor. Es decir, me parece que no son cosas que se consoliden, es decir, me parece que han sido consecuencias, es decir, de coyunturas muy determinadas. Un efecto Yaku en su momento, es decir, más allá de valoraciones, que electoralmente tuvo, digamos, un impacto importante, y evidentemente el de Lasso, es decir, el de Hervas, ¿no? Dos actores que hay que recordar que eran outsiders y que aparecían rompiendo una fractura del cual yo creo que la ciudadanía ecuatoriana está hasta las narices ya, que es esta fractura correísmo-anticorreísmo, y que aparecían como una acción, digamos, diferenciada. Y eso les dio un resultado electoral. Lo que pasa es que, debo decir honestamente, no se están cumpliendo las expectativas del electorado ecuatoriano con respecto al depósito, digamos, de confianza sobre estas dos formaciones políticas. Y la Asamblea es una demostración de eso. Es muy posible de que lo paguen el electorado. Existe en el Pachacuti, incluso en los territorios indígenas, digo con toda honestidad, me parece que estas cosas tienen un costo político. La gente no comprende estas cosas, y en el caso de la IDE, pues yo creo que evidentemente si no son capaces de comunicar mejor cuál es su percepción de la política, es decir, o de tener más coherencia en sus intervenciones, evidentemente también les pasará factura a su electorado esta circunstancia. Entonces podemos estar asistiendo a un correísmo muy fraccionado con, digamos, condiciones como para implosionar. Hay una disputa interna en el correísmo enorme y hay una pérdida de poder, es decir, por parte del propio máximo líder del correísmo, es decir, que ya tiene un efecto de desgaste importante. En el AIDE y en el Pachacuti estamos viendo esto y podríamos tener un gobierno, un creo, es decir, que llegue muy desgastado. Eso reconfiguraría el escenario político nacional. ¿Cómo? Habrá que ver, es decir, pero reconfiguraría el escenario político nacional. Y ojo, porque cuando digo esto, y aquí termino, no significa que necesariamente eso tenga que ser para bien. Podría ser para peor. Una cosa nada más de eso, un creo desgastado, pero un partido social cristiano que se distanció a tiempo, digo, en este costo político de implementar estas acciones del Fondo Monetario Internacional, un modelo neoliberal. Vemos a un partido social cristiano a la espera, al pendiente de lo que suceda con estas negociaciones políticas. ¿En qué lugar le ves tú, justamente ya para cerrar, Decio, disculpa por el tiempo, a este Partido Social Cristiano? Bueno, el Partido Social Cristiano es lo que es decir, es un partido contradictorio en sí mismo. Yo creo que también el que Nebot, es decir, siga ejerciendo, digamos, el liderazgo de ese partido le da coherencia, pero al mismo tiempo es un partido complejo. Y digo complejo porque al fin y al cabo, es decir, tenemos a este asambleísta Torres, es decir, firmando documentos con Vox, al mismo tiempo de que el Partido Social Cristiano intenta dar una visión, digamos, más humanista en su posición política, ¿no? Quiero decir que estas contradicciones de la política ecuatoriana son una permanente, porque en la institucionalidad partidista no existe, no ha existido nunca, ¿no? Entonces el problema de esto, o por lo menos no ha existido desde la vuelta a la democracia. Entonces, en este sentido, digamos, estamos inmersos en esa lógica de contradicciones. Yo creo que el Partido Social Cristiano juega lo que juega, y es mantener, digamos, su peso, digamos, en las seccionales, en los territorios que ellos tienen cierta llegada, evidentemente cierta penetración en la sierra, eso ya lo vimos en las elecciones anteriores, pero fundamentalmente presencia en la costa, y, digamos, en paralelo tener capacidad de jugar a nivel de política nacional con una bancada de legisladores que le permita llegar a acuerdos con el gobierno o no, o con las oposiciones, y conformar nuevas mayorías. Creo que eso es el juego del Partido Social Cristiano, y en eso seguiremos. El Partido Social Cristiano fácilmente, según indican los números hoy, a fecha de hoy, falta mucho todavía para las elecciones, ¿no? Es decir, estaría manteniendo poder en sus feudos más significativos, ¿no? Geográficamente hablando. Es decir, a la fecha de hoy. Entonces, creo que la agenda del Partido Social Cristiano, es claro, no cambia tanto, es decir, y bueno, tiene sus contradicciones internas, porque lamentablemente en el Ecuador la coherencia en los partidos políticos es una cosa inexistente, y todos están inmersos en esta.
elecciones, y esto lo sufrimos políticamente la sociedad ecuatoriana. Decio, muchísimas gracias, y me quedo con esto último que tú mencionas, las seccionales. Creo que también va a ser el escenario donde vamos a ver qué pasa con los partidos políticos y con el gobierno en general. Puede ser un nuevo momento de ir al gobierno, o vamos a ver qué es lo que sucede. Nos quedamos con esas dudas en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Decio. Y gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todos.